Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este momento. Es para mí un privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Y quiero traer una pequeña reflexión. Quiero hablar, ¿verdad?, sobre de las cuarentenas. ¿Será la cuarentena un plan de Dios? Según he estado estudiando y analizando la palabra del Señor, parece que las cuarentenas sí son un plan del Señor. Y tenemos la primera cuarentena en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y versículo 4. Y dice así: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Luego en el 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Quién determinó esta cuarentena que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, esta cuarentena la determinó el gobierno. Pero esta cuarentena que Noé tuvo que pasar fue determinada por Dios mismo. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo Dios instruye a Noé para que Noé pueda salvarse del diluvio que venía y que entren a la barca él y su familia. Solamente entraron 8 personas adentro de la barca. Y empezó, dice, a llover incesantemente por 40 días y por 40 noches. Y durante esa crisis adentro de la barca, no todas estas personas que estaban allí buscaron del Señor. Durante esta crisis, durante esos 40 días, no todos aprovecharon para conectarse con Dios. Y podemos verlo, y lo deduzco así, por los resultados. Al final, cuando ellos salen de la barca, que todo termina, vemos, ¿verdad?, el comportamiento de Can. Pero esa es otra historia que no quisiera entrar en este detalle. Pero el comportamiento de Can nos da a entender que él no se conectó con Dios durante esos 40 días. Quizás estaban muchos allí esperando que pasara nada más la tempestad, únicamente que pasara el peligro, o estaban aprovechando para conectarse con el Señor. Podemos ver que Can fue uno de ellos, ¿verdad?, que no aprovechó ese tiempo para conectarse con Dios. Y tenemos la otra cuarentena en el libro de Números. Perdón, hermanos, tengo marcado acá. En el libro de Éxodos, hermanos, capítulo 24, verso 18. Esta es la segunda cuarentena. Y dice la palabra del Señor: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí. Porque allí en el monte Sinaí Dios iba a darle las leyes a su pueblo. Y mientras Moisés sube al monte a hablar con Dios, a estar en la presencia de Dios, el pueblo acá abajo no aprovecha esos 40 días para buscar de Dios. Y todos empiezan algunos a reflexionar, ¿verdad?, sobre de las palabras que Dios había dicho unos días antes de que Moisés subiera al monte. Y comenzaron a aburrirse. Y comenzaron a desesperarse. Y comenzaron a pensar si quizá Moisés había muerto y por qué Moisés no regresaba. Y que si quizá Dios solo los había traído a ese lugar para que murieran en el desierto. Y decidieron, una vez que se sintieron aburridos y desesperados, decidieron divertirse. Y empezaron, ¿verdad?, a hacer aquel becerro de oro
para luego adorarlo. Pero, como siempre, ¿verdad? Siempre Dios tiene un remanente en todos los casos, en todas las situaciones, en todas las personas, en todos los ámbitos que el Señor tiene en esta tierra. Siempre hay un grupo de personas, siempre hay un remanente fiel que no le falla a Dios. Y allí había un pequeño sector, dentro del pueblo de Israel, hubo un pequeño sector que no decidieron seguir a la mayoría de los que decidieron entrar en esta diversión. Y fue la tribu de Leví. Y qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Ver el resultado que vino después para la tribu de Leví. Dios dice que le dio un sacerdocio para siempre. Dios los estableció como sacerdotes, mientras que los demás del pueblo tuvieron que sufrir las consecuencias de no haber aprovechado esa cuarentena mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios, para ellos también buscar del Señor. Ahora tenemos la tercera cuarentena y se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 13 y en el versículo 25. Y dice la palabra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Moisés comisiona a 12 hombres. Después de haber peregrinado un poco de tiempo y haber llegado ya a la frontera de Canaán, Moisés elige 12 hombres, uno de cada tribu, para enviarlos a reconocer la tierra. En otras palabras, a espiar la tierra. Y vemos, ¿verdad?, cómo 10 de estos hombres van a Canaán, entran a la tierra, miran la tierra, recorren la tierra, pero no solamente se concentran en ver la obra de Dios, en ver las maravillas que habían allí, pero no se concentran en el Dios de la obra. No se conectan con el Señor en esos 40 días. Mientras que aquellos dos, ¿verdad?, que era Josué y Caleb, recorren la tierra y miran gigantes, pero ellos no se concentran en los gigantes, no se concentran en los grandes ejércitos que habían ahí adentro de esas tierras. Se concentraron en el Dios de la obra. No se concentraron en la obra de Dios, sino que se concentraron en el Dios de la obra. Y mientras tanto, acá abajo, ¿qué pasaba? Mientras esperaban a esos 2 espías, el pueblo, ¿qué hizo? Tampoco decidieron buscar del Señor. Tampoco decidieron conectarse con Dios. Y debido a eso, no tuvieron la fe suficiente para creer cuando bajaron aquellos 10 espías y les dijeron que era imposible que ellos pudieran poseer esa tierra. Ellos no tuvieron la fe suficiente para creer que Dios les había prometido que les daría esa tierra por heredad. Mientras que Josué y Caleb, cuando vienen, ellos tuvieron la fe suficiente y la fuerza suficiente para arengar al pueblo y decirles que sí se podía, que como un pan comido era ese ejército para ellos. Pero vemos que muchos no tuvieron la fe para creer en esas palabras de Josué y Caleb y decidieron no entrar. Y como decidieron no ir a conquistar la tierra, el Señor no los iba a obligar. ¿Y qué pasa entonces? Pasa que el Señor pasa a darles una cuarentena, ya no de días, sino una cuarentena de años, por no haber creído en la promesa del Señor, después de que habían gustado
después que habían visto las maravillas del Señor que Él venía haciendo con ellos desde que los sacó de la tierra de Egipto, y sin embargo no tuvieron la fe suficiente para creer que Dios les iba a entregar esa tierra que ya se las había prometido. Y hay más cuarentenas, pero que por el tiempo, no tengo mucho tiempo de explicarles. Entonces quiero que nos vayamos a la siguiente cuarentena que se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4. En el capítulo 4. Cuando Jesús decide, ¿verdad?, irse al desierto por 40 días para presentarse a su Padre, para pedir al Señor, a su Padre, la fortaleza y la unción que Él necesitaba para el ministerio que Él estaba a punto de comenzar y que cambiaría a la humanidad completa. Pero vemos en esos 40 días cómo Satanás viene con toda su fuerza para querer hacer que Jesús quebrante esa cuarentena. Porque Satanás sabía que si Jesús quebraba esa cuarentena, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Por eso Él se propuso hacer que Jesús quebrara esa cuarentena. Pero vemos que Jesús tenía definido a qué su Padre lo había enviado a esta tierra. Él únicamente estaba exclusivamente para obedecer lo que su Padre le había encomendado. Él tenía una misión y no iba a hacer nada que a él lo iba a parar, ni la muerte lo pudo detener para que él cumpliera con los mandamientos y con los propósitos que su Padre le había encomendado. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo en esta cuarentena? ¿Estamos únicamente esperando que pase la tempestad? ¿Únicamente estamos buscando de Dios para que Él nos proteja de este virus? ¿O de verdad estamos conectándolos con Dios para que Él nos use de una manera poderosa para lo próximo que ha de venir? Siempre después de las cuarentenas ha habido un cambio. Cuando Noé salió de la barca, ya no era aquel mundo que él había dejado. Ya era un mundo diferente. Y esto no va a ser la excepción. ¿Qué estamos nosotros de verdad haciendo? ¿O estamos tratando de divertirnos y de desenfocarnos de la obra del Señor? Porque muchas personas, hermanos, solo se están alimentando de las noticias, de lo que el coronavirus está haciendo, de cuántas personas ha matado, de todo lo que está sucediendo. Pero lo que menos hacen es conectarse con Dios. Están pendientes del peligro, están pendientes de la situación, pero no estamos pendientes quizás de la voz de Dios, de lo que Dios quiere decirnos. No estamos pendientes de eso. Y hay otra cuarentena, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos. Después de que Cristo resucita, dice que se le apareció por 40 días a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos en ese tiempo? Estaban encerrados en el aposento alto, estaban con miedo de los judíos, aún no terminaban de entender qué había pasado con su maestro. Aún estaban confundidos de ver que si en caso ellos tenían que elegir a un líder, pienso que ellos pensaban escoger a Pedro como su líder,
pues era uno de los hombres de carácter que ellos respetaban mucho, pero también lo miraron fallarle al Señor. Ellos estaban con miedo. ¿Y qué hizo Jesús? Aparecérseles esporádicamente por 40 días. Entró a donde ellos estaban con temor y les dijo: paz a vosotros. Vamos a dejar que Cristo entre en nuestra vida, donde estamos aquí quizás encerrados, a traernos esa paz. Esos 40 días en que Jesús confirma a sus discípulos, ellos lo aprovecharon. Y podemos ver levantarse una iglesia poderosa que a través de la historia ha permanecido en los corazones de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Estaremos de verdad nosotros en esta cuarentena conectándonos con Dios? Después de que todo esto pase, ¿pensamos que vamos a hacer los mismos? ¿O hemos decidido hacer cambios en nuestra vida? ¿Hemos decidido botar la rutina que quizás habíamos tenido de pensar que congregarnos los domingos en la iglesia, eso era el todo? ¿O verdaderamente queremos hacer algo diferente? ¿Verdaderamente nos estamos conectando con Dios para prepararnos para lo que viene? El mundo ha dicho: siempre han habido pandemias, esta es una pandemia más. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que si bien esta no será la señal del fin de los tiempos, pero es una de las señales del fin de los tiempos. Y Dios quiere que nos preparemos. Hay gente que dice: el mundo necesitaba esto porque se habían apartado de Dios. El mundo siempre ha estado apartado de Dios. Ahora el trato es para nosotros, la iglesia. Pero nosotros, su pueblo, somos la iglesia que el Señor ha escogido para tratar con nosotros. Entonces, ¿qué son las cuarentenas en la Biblia? ¿Qué producen las cuarentenas en la Biblia? Producen cambios. Y también, al igual que el enemigo quiso tratar de quebrar la cuarentena del Señor Jesucristo, también va a tratar con nosotros de quitarnos la visión. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos preparemos como la iglesia, que nos preparemos para qué y por qué. Nos preparemos, ¿verdad? Porque lo que esperamos nosotros como los hijos de Dios que somos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Por aquellos que hemos podido refugiarnos en el Señor en esta tempestad y que hemos tratado de tener una conexión más cerca con nuestro Dios. Yo sé que muchos han tenido experiencias bonitas. Creo que se han sentido quizá más cerca de Dios que en otros tiempos. Y es que eso es en lo que nosotros debemos de estar enfocados. Debemos de estar buscando esa conexión con el Señor. Esa conexión que Él quiere que nosotros tengamos para que podamos tener una relación verdadera, una relación personal con Él. Porque cuando nosotros tengamos una relación personal con Él, vamos a aprender a conocerlo tal como Él es. Y después de que nosotros lo conozcamos, le vamos a amar. Le vamos a amar porque vamos a saber quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Que de verdad esta situación a nosotros
la aprovechemos para que haya un cambio verdadero en nuestra vida. Que no pensemos que solamente, hermanos, ir los domingos a la iglesia, eso significa, ese es el significado de ser cristiano. Sino, hermanos, que nos aprendamos, hermanos, a hacer algo tan lindo que Dios quiere, y es a que nos amemos los unos a los otros. Si no amábamos a nuestros hermanos antes, que ahora que tenemos este tiempo de distanciamiento, en que no nos podemos ver, en que no nos podemos abrazar, en que no nos podemos dar la mano, esto nos sirva, hermanos, para que en nuestro corazón pueda florecer un amor genuino. Estas cosas que han sucedido ahora con nosotros en la iglesia es porque Dios quería tratar con nosotros como la iglesia. Y al decir la iglesia no me estoy refiriendo a la iglesia de Owen Mill. Me estoy refiriendo a la iglesia que Dios tiene en todo el mundo, a todos aquellos que Él ha redimido con su sangre. Hay gente que piensa que esto vino porque el mundo se había alejado de Dios. El mundo siempre ha estado alejado de Dios. Esto vino para que nosotros como iglesia nos preparemos para lo que viene. Quizás si Jesús hubiera venido en los días cuando apareció esta situación, quizá muchos nos hubiésemos quedado, quizás no estábamos preparados. ¿Qué estamos haciendo en esta cuarentena? ¿Estamos meditando de verdad en nuestros caminos? ¿Cómo éramos cuando íbamos a la iglesia? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Cuál era nuestro anhelo? ¿Cuál era nuestro deseo? Creo que Dios ha querido tratar de esa manera con nosotros. Así que, hermanos, esta es la reflexión que yo les dejo en esta mañana, en esta tarde, perdón, esperando que esta palabra pueda traer, ¿verdad?, una reflexión a nuestra vida, para que meditemos en nuestros caminos y para que meditemos quiénes vamos a ser de ahora, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, qué es lo que hemos aprendido de esta lección. ¿Hemos aprendido más acerca del Señor? ¿O nos hemos quedado solamente pasando la tempestad nomás, esperando que el peligro pase? ¿O estamos de verdad buscando una conexión con Él? Hermanos, esta es mi corta reflexión en esta tarde. Espero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, como también ha bendecido mi vida. Le adoramos y le alabamos el bendito nombre de Él, porque Él es bueno,